Todos los animales que usted ve acá tienen una característica en común, a pesar de que sean distintos y diferentes entre sí. Son especies en peligro de extinción. ¿Cierto? El delfín rosado, por ejemplo, y de repente tú ves que el delfín rosado presenta cierta gran vasculatura a nivel de su rostro, ¿cierto? Ya que este tipo de animalitos, cuando usted, por ejemplo, va al mar, ve un gran derrame petrolero, por ejemplo, hace poco ocurrido, ¿cierto? Entonces, a medida que ese animal presente mayor cantidad de vasos sanguíneos, entonces más va a tener la capacidad de absorber su cuerpo estas sustancias contaminantes tóxicas, provocando así su muerte y su desaparición, por ejemplo. Y así, ¿no? Usted, por ejemplo, ¿cómo se llama este animalito? El mono... el oso de anteojos. El oso de anteojos, aquí se llama el bonito mono choro con la ropa, etc., ¿no? Muy bien, entre otros animales. Miren ustedes, por ejemplo, comparen esta zona superior con esta zona inferior, ¿no? La zona amazónica está en peligro, entonces también, ¿no? Grandes áreas rurales, ¿no? Son taladas, ¿no? La tala indiscriminada, etc. Es por eso que algunas aves o algunos seres vivos se han visto en la obligación de emigrar a otros lados con la situación de poder salvaguardarse. Miren, entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cierto? Tiene usted la Amazonía y toda la zona taladrada, por así decirlo. Talada. Eso es químico, ¿no? Así es. Miren usted, entonces, usted sabe que el Amazonas es el pulmón del planeta Tierra, ¿cierto? Le brinda casi el 80% de oxígeno. Miren ustedes este pez peruano. Así es. El paiche. Está en peligro de extinción también, ¿no? Son especies vulnerables. Usted va a ver eso en geografía. Muy bien. ¿Qué es la ecología entonces? La ecología debería ser oikos, casa, ¿cierto? Silencio. Logos, tratado o estudio. Es la ciencia que estudia la relación entonces entre los seres vivos y ¿quién más? Y su medio ambiente. Así es. Padre de la ecología, chicos, vamos, ¿recuerdas? ¿Viernes? Que de 1869 entonces hace mención a este tema. ¿Ustedes han visitado esta zona? ¿Dónde está Puerto Tomoyo? Sí. Las lomas de Lúcumo, ¿no? El distrito de Lurín. ¿Han visitado por ejemplo, las lomas de la Chay? Pero esas lomas, ¿cuándo se visitan? Específicamente, exactamente. Exactamente. Muy bien. Hay lugares específicos, ¿no? En CEPREVE y en Villarreal tienen que ustedes saber terminología básica. Por ejemplo, ¿no? Te pregunto, mire usted, por favor, madure, por favor. No me van a hacer mal porque soy un pan, ¿no? Banco de anchovetas. Repito, mire usted. Tengo un grupo de anchovetas. Eso es población. ¿Cómo se define la población, mi estimada señorita? La población es un conjunto de organismos que son de la misma especie. Así es. Conjunto de individuos de la misma especie que habitan un lugar, ¿de acuerdo? Y tiempo determinado. Por ejemplo, en un banco de anchovetas, veo puras anchovetas de la misma especie, todos son anchovetas. Veo, por ejemplo, una población del gallito de las rocas. Pregunta, ¿cómo se llama el ave nacional? Rupícula peruviana o cachito de las rocas. O te preguntaba, ¿no? Por ejemplo, aquí una manada de picuñas, ¿no? O de repente la población del pingüino emperador, que es el pingüino, el mamífero más fiel que existe, ¿cierto? Hemos visto que había después de mí, dice. Recuerda usted que el pingüino emperador tenía una curiosidad, ¿sí o no? ¿Cuál era su curiosidad? Que había unos etólogos, que eran aquellos que trabajaban, estudiaban, ¿no? El comportamiento animal, y recuerden que estudiaron pues, qué es el animal. No todos los pingüinos. Por ejemplo, Happy Feet es este, ¿no? Pingüino emperador. Muy bien, chicos, pregunta. Mire usted, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué es lo que usted ve aquí de esta imagen? ¿Un ciclo? ¿Qué ven ustedes aquí? Podría ser una especie de ciclo, pero ¿ciclo qué? ¿Quién se come a quién? Una cadena. Mire usted, ¿no? Una especie de cadena alimenticia, ¿no? La mamita, sus crías,
el ave rapiña, ¿no? Se lo lleve. Imagínense usted, ¿no? Algo así vamos a ver el día de hoy. Te pregunto aquí, ¿qué es esto? No sé. ¿Esto qué cosa es? Pelícano. Pregunta, ¿solamente hay pelícanos? ¿Qué ven ustedes acá? Bueno, peces, etcétera. ¿Qué es esto? Muy bien, excelente. Hongos, muy bien. Comunidad biótica. Pregunta, entonces pregunto, población, o también se le llama, en este caso, como dice la población, un conjunto de individuos de la misma especie, y ahora la comunidad biótica. Recuerda que la comunidad biótica es igual que biocenosis. No se olviden que la comunidad biótica es igual a un conjunto de seres vivos de diferentes especies que ocupan un lugar físico en un tiempo determinado, por ejemplo, en un arrecife. ¿Correcto? ¿Cómo se llama también la comunidad biótica, chicos? Biocenosis. Perfecto. ¿Qué es el biotopo? El biotopo, recuerden que está formado por factores con seres con vida y factores abióticos, o sea que no tienen vida. Entonces, ¿cómo define un biotopo? Es la suma de factores abióticos, pero también factores, en este caso, mire usted, físicos dentro de un ecosistema. Por ejemplo, en una playa rocosa, el biotopo estará formado por agua, rocas, humedad, calor y luz. Entonces, ¿qué es el biotopo? Es el conjunto de factores que no tienen vida, factores abióticos. Ejemplo, la roca, la humedad, el calor, el agua, el suelo, etc. Un ecosistema, en cambio, es la suma de los seres vivos más lo inerte. O sea, suma de biotopo más la biocenosis. Te dije que la biocenosis o comunidad biótica es el conjunto de seres vivos de diferentes especies. Te dije que el biotopo es el conjunto de factores abióticos, ¿no? O factores inertes, roca, agua, suelo, aire, etc. Y te dije en este caso que el ecosistema es la suma de las dos cosas, biotopo más, ¿qué cosa? Biocenosis, o sea, vida muerta y vida seres con vida. Te pregunto, ¿cuál es la unidad? En este caso, si yo uno biotopo más biocenosis, ¿qué te da? Ecosistema. Te pregunto, ¿el lago de Junín es un ejemplo de? ¿Por qué es un ecosistema? Porque voy a ver, ¿por qué? Hay vida de mar, pero el agua, el suelo, el aire, etcétera, es biotopo, que es vida inerte, vida muerta. Te pregunto entonces, ¿cómo se llama la suma de todos los ecosistemas? El ecosistema. Es todos los ecosistemas del mundo se llama ecosfera. ¿Qué es un bioma? Pregunta de simulacro. Ejemplo de biomas, por favor, vea si va a estar amable. Tira, vamos, bioma, ¿qué bioma? Es un conjunto de comunidades de flora y fauna que ocupan extensiones grandes y que se han adaptado a determinados factores climáticos. Por ejemplo, bosques tropicales, sabanas, desiertos. Gracias. Recuerden entonces ustedes, los bosques tropicales, sabanas y desiertos. Entonces, por favor, recuerden ustedes eso, por favor. Entonces, tenemos bosques tropicales, sabanas, desiertos. Recuerden, por favor, los ejemplos. Tundra, sabanas. Si fuera sábanas. Oye, si fuera sábanas sería continuidad, pero es popular. Muy bien, perfecto. Sabana. Entonces, está bien que se acuerden con este chiste. ¿Por qué? Porque le voy a preguntar en el examen. ¿Ya? La sabana, el bosque tropical, las tundras, los desiertos, son ejemplos de bioma. Los que hay desiertos de hielo. Retírate, por favor. Ay, claro que sí hay, chicos. Pero recuerden que un desierto es una zona de desierto, una zona de secada, una zona de una temperatura elevada. Recuerden, chicos. Te pregunto, tengo por ejemplo una sabana, miren, ojo, silencio. Tengo un desierto, por ejemplo, de acuerdo así de esta manera, un desierto, y usted sabe que de repente, por ejemplo, tengo acá, yo tengo una zona de glaciar, y de repente un poquito más allá escalando, por ejemplo, encuentro una sabana. O sea, mire esta diferencia de temperatura, pero están, digamos, en un límite. Por ejemplo, una tundra y un bosque tienen una frontera. Esa frontera, que usted puede evidenciar si usted va de viaje, por ejemplo, al Himalaya, ¿ya? Eso se llama zona ecótope.
Es la transición entre dos biomas distintos. Son biomas diferentes, con diferentes características, estructuras, climas, etc., pero que están en una frontera. Esa frontera, donde voy a ver a un lado un bioma y el otro lado otro bioma, se le llama zona ecótica. Es una transición entre dos biomas distintos. Te pregunta entonces, tundra, desierto, sabana, bosque de coníferas es un bioma. ¿Qué es la biosfera? El mundo entero. Recuerda que la biosfera es la esfera de vida. Comprende todas las áreas de la Tierra, agua, aire, donde se desarrollan las formas de vida. Recuerda entonces, el planeta Tierra equivale a decir biosfera. No te olvides, por favor. Muy bien, estos son la primera parte del tema que usted le va a preguntar si usted postula por desempleo o admisión. Ahora vamos a ver que todo el planeta Tierra pues, está dividido en dos partes. En componentes bióticos, ¿no? Plantas, animales, tú, por ejemplo, etc. Y están los componentes abióticos. Abióticos, o sea, inertes. En el caso de los componentes bióticos, tenemos entonces, en un primer lugar, ¿qué dice ahí? Los productores. ¿Qué son los productores? Recuerda que un ser productor va a ser un ejemplo de organismo autótropo. ¿Qué cosa es un organismo autótropo, chicos? ¿Quién me dice? Que produce su propia energía. Muy bien, que produce su propia energía, que es capaz de, no necesita buscar alimento en otro lado para que pueda subsistir, para que pueda generar energía. Él mismo puede, por ejemplo, generar su propia energía. Ejemplo, las plantas, ¿cierto? Las plantas, por ejemplo, son autótrofos, producen su propia energía a través de la energía lumínica o solar. Dentro de los productores, usted va a encontrar a los productores que son fotosintetizadores. Dentro de ellos encontramos a las plantas, a las algas pluricelulares, como por ejemplo las algas rojas, las algas unicelulares y a las cianobacterias. Recuerden que todos estos ejemplos de organismos son seres que hacen fotosíntesis. Quiere decir que aprovechan la energía luminosa para convertirla en energía química. Otro ejemplo de productor tenemos a los quimiosintetizadores. Ejemplo, las bacterias sulfurosas, por ejemplo de Yellowstone. Si ustedes de repente habrán visto, ¿viste la película de 2012? Ese define el mundo de las algas. Ya. ¿Te acuerdas cuando John Cusack, que es el actor principal, va con sus hijitos, los lleva al lago de Yellowstone, una zona prohibida? ¿Viste? ¿Te acuerdas de esa parte? Sí. Esa parte, tal como lo vieron ahí, ocurre en la realidad, ¿no? Hay presencia de bacterias. Lo normal es que las bacterias vivan en ambientes favorables, pero hay bacterias, por ejemplo, que viven en ambientes demasiado desfavorables para nosotros, pero que resisten, por ejemplo, al sulfuro. O sea, son bacterias muy ácidas, ácido resistentes, ¿no? Etc. Bueno, estas dos representan a los productores. Dentro de los quimiosintetizadores encontramos a los quimiolitótrofos, que van a, en este caso, sintetizar a partir de material inorgánico, y los quimiorganotrófos, aquellos que van a sintetizar su energía a partir de materiales orgánicos. Pregunta 2. Primera parte sería productores. 2, ¿qué sería? A ver, vamos, díctame. Consumidores, o sea, los herbívoros, ¿cierto? Los herbívoros, chicos. Pregunta, miren. Cuando se alimentan de hierbas o solo plantas vegetales serían herbívoros. Cuando se alimentan, por ejemplo, de carne, ¿cómo se llaman? Herbívoros. Cuando se alimentan de semillas o granos se llama granívoro. Mira, profesor. Pregunta, ¿qué cosa es omnívoro? ¿Alguien sabe qué es omnívoro? Exactamente, ¿cómo estaba? Muy bien, perfecto. Hematófago. Pregunta, ¿un hematófago qué cosa consume? Sangre, perfecto. Xilófago. Ejemplo. No le digas a tu amiga, por favor. Polilla, muy bien, polilla, perfecto. Te pregunto, coprófagos. Muy bien. Esos son los consumidores. Perfecto. Pregunta, ¿qué son heterótrofos? Muy bien, caballero, los que necesitan buscar su alimento. Por ejemplo, tú eres heterótrofo, ¿sí o no? A las 2 de la mañana te levantas, ¿hay pancito? Te levantas. Muy bien. Pregunta número 3. Vamos. Siguiente, descomponedores. También se llaman saprofíticos, ¿no? Por ejemplo, las plantas son descomponedores saprofíticos y los animales son descomponedores saprozoicos. Vamos a ver qué es eso. Por ejemplo, acá tienen ustedes que los hongos, por ejemplo, son descomponedores.
¿no? Van a descomponer, cuando por ejemplo un ser vivo muere, obviamente la tierra es sabia, por así decirlo, y por ejemplo bacterias, hongos, organismos descomponedores, van a la redundancia, van a degradar la materia, en este caso inerte, ¿no? Ejemplo entonces los hongos, que mayormente son saprofíticos o se asocian a raíces formando micorrizas. Y las bacterias del género Actinomycetos son las responsables del olor a la tierra tan potente después de la lluvia. Muy bien, entonces vamos a ver 3 puntos, ¿no? Productores, que se dividen en 2, fotosintetizadores, quimiosintetizadores, están los consumidores y los descomponedores, ¿ya? Que van a descomponer la materia orgánica final. Muy bien, entonces todo esto guarda un equilibrio, ¿cierto? Usted recuerda entonces que están los consumidores, están los herbívoros, carnívoros, ¿no? Los detritívoros, etc. Están los productores, ¿no? Entonces todo es una escala, ¿no? Que al final todo va a ser descompuesto a través de los hongos y bacterias. Y nuevamente esto se forma la materia inorgánica, ¿no? Muy bien. Esto fue pregunta de examen de admisión. ¿Qué cosa es el famoso hábitat? ¿Qué es el hábitat? Lugar donde vive el individuo. ¿Qué cosa es el nicho ecológico? Es el estilo de vida o la ocupación. Esto fue pregunta. Si usted revisa uno de los exámenes de admisión pasados, se le considera como la ocupación o estilo de vida, ¿no? La respuesta es nicho ecológico. No se olvide, ¿ya? Por ejemplo, mire usted, en el caso del cangrejo, ¿cuál es su hábitat? ¿Cuál es su lugar de donde vive en la claveros? Miren la mariposa monarca, miren qué bonita. ¿Dónde es su hábitat? En los valles con vegetación. Oye, pero ¿cuál es su función? ¿Para qué existe el cangrejo carretero? ¿Cuál es su nicho? ¿Cuál es su ocupación? ¿Cuál es su estilo de vida? Detritivo. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el estilo de vida? ¿Cuál es la ocupación de la monarca? Es herbívoro, en estado de oruga. ¿Por qué? Porque cuando es herbívoro, cuando es oruga es herbívoro, y cuando es adulta se encarga de la succión del néctar, es nectívoro, se alimenta del néctar. Bueno, aquí básicamente quiero que recuerdes lo siguiente. ¿Qué cosa es la diferencia entre hábitat y cuál es la diferencia entre nicho ecológico u ocupación? Esto es pregunta de examen. Muy bien, vamos. Pregunta entonces, ¿cuál es el nicho ecológico de los siguientes seres vivos? Miren, por ejemplo, acá tienes el gallinazo. ¿De qué se encarga el gallinazo? El profesor otra vez estaba de repente un animalito muerto o un ser. ¿Qué pasa cuando hay un cadáver? En el mar, por ejemplo, vienen los gallinazos, ¿sí? Perfecto. O te pregunto, profesor, otra vez me quité las medias y en eso viene un gallinazo. Entonces, obviamente hay un material putrefacto. ¿Ya? Recuerden entonces que los gallinazos sirven para poder. ¿Cuál es su función entonces del gallinazo? Carroñero, muy bien atrás, carroñeros, excelente. Te pregunto, ¿cuál es la función de la vida solitaria en tu organismo? ¿Qué es? ¿Cuál es su nicho? ¿De qué se encarga cuando está dentro de los intestinos? Es un parásito, muy bien caballero, excelente, parasitismo, etcétera, ¿no? Ya, tarea para ustedes, ¿no? ¿Cuál es el nicho ecológico del zorrondino? Rum rum, dice el posible, y las algas. Miren la chinchilla, ¿no? Es un chanchito, ¿no? Es un chanchito. Es la chinchilla, papi. La chinchilla. Muy bien, vamos. El picaflor, el tiburón. ¿Cuál es el nicho ecológico del tiburón, chicos? Es un carnívoro, sí. Pregunta, ¿de qué se encarga el hombre de tierra? ¿Qué sería? ¿Un productor? ¿Qué es? Un productor, ¿verdad? ¿Productor o qué? Es un productor. Productor. Muy bien, vamos a ver este ejemplo. Miren. Cadenas alimentarias, chicos. Oye, te pregunto, el insecto se come la semilla, el gorrión se come el insecto, la víbora se come el gorrión, el halcón se come la víbora, ¿sí o no? Te pregunto, ¿quién se come el halcón? Al revés, muy bien, perfecto. Nosotros, dice Calibre. Él come arroz con halcón, oiga eso. Entonces se dan cuenta que cadena alimentaria entonces es la secuencia que se establece de forma lineal entre las especies, ¿sí o no? En que cada ser vivo se alimenta del que lo precede. En toda cadena se transfiere energía de un ser a otro. Por ejemplo, mire usted acá que los productores, ¿no?, pertenecen entonces o son, digamos, los consumidores primarios comen a los productores.
Los consumidores secundarios se alimentan de los consumidores primarios. Los consumidores terciarios se alimentan de los secundarios. Oye, pregunta de examen, mira. ¿Quién forma el primer nivel trófico? ¿Ah? Hay 4 niveles. Primer nivel, segundo nivel, tercer y cuarto. El primer nivel trófico lo conforman los productores. El segundo nivel trófico lo conforman los consumidores, completo, primarios. ¿Y quiénes son los consumidores primarios? Los herbívoros. Los carnívoros son consumidores secundarios. Y los omnívoros, supercarnívoros o carroñeros son terciarios. Te pregunto entonces, mira, analízala, piénsala, no te desgastes. Pregunta, chicos. Pregunta. Los omnívoros, ¿a qué nivel trófico pertenecen? Cuarto nivel. ¿A qué nivel trófico pertenecen? Cuarto, ¿sí o no? Oye, te pregunto, ¿los consumidores secundarios pertenecen al segundo nivel trófico? ¿Verdadero o falso? Falso, muy bien. Te pregunto, ¿las bacterias a qué nivel pertenecen? Productores. No, ¿a qué nivel pertenecen? Primer nivel trófico, muy bien. Oye, te pregunto, ¿las plantas a qué nivel trófico pertenecen? Al primero. Te pregunto, por ejemplo, los carroñeros que se alimentan de la carroña, ¿qué son? ¿Qué tipo de consumidores son? ¿Quedó claro entonces? ¿Sí? Ya. ¿Qué es esto? Ah? Es una pirámide trófica, donde recuerden que es la representación gráfica de una cadena alimentaria dividido en niveles. Entonces, a usted por una pregunta, un tiburón, ¿qué ejemplo sería? Productor, consumidor primario, secundario, secundario, pues un carnívoro. Muy bien. Oye, de repente te pregunto un chanchito, un cerdito. Nombre. Terciario. Las algas. Primario. Muy bien. Muy bien. ¿Así tienes alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo muy bien. Fácil, ¿verdad? Es la idea. ¿Qué cosa es red trófica? Mira, estamos viendo ahorita acá pirámide trófica, pero ¿qué cosa es red trófica o alimentaria? O trama también se le llama. ¿Cuál es la diferencia acá? Recuerda que es un diagrama que explica las relaciones de alimentación que existe entre las diferentes plantas y animales en un ecosistema. Oye, te pregunto, la planta, ¿qué cosa come la planta? O ve como el saltamontes, por ejemplo. ¿Ah? El saltamontes, ¿quién lo come el saltamontes? La paloma, el ave, por ejemplo. Oye, ¿quién se come la musaraña? ¿Quién se come la musaraña? El halcón. Esta frase significa que va para adentro. Pregunta, en el caso de esta imagen, ¿quién sería el consumidor primario? A ver, recuerda, consumidor primario. Primario. No. La planta sería productor. ¿Qué sería? Lo que se come la planta sería primario. El caracol, el saltamonte, el insecto, etc. O sea, cualquier insecto sería un consumidor primario. Un productor son las plantas, las algas, etc. Los hongos, bacterias, etc. Muy bien. Entonces, todo lo que hemos visto ahorita son factores bióticos. Seres con vida. Una más, vamos a repetir. Oye, si te pregunto, las bacterias, ¿a qué nivel trófico pertenecen? Las bacterias autótrofas, las algas y las plantas, que son productores, ¿a qué nivel trófico se ubican? Primario, muy bien. Muchas gracias, perfecto, suficiente con eso. Avanzamos ahora con los componentes abióticos, por ejemplo, el suelo. ¿El suelo tiene vida? No. Esto que está acá, chicos, es una forma de estudiar los suelos. Recuerden que el suelo también se le llama litosfera, ¿no? La esfera de, en este caso, tierra, la esfera de piedra, la esfera de suelo. Al suelo se le puede estudiar de diferentes formas, en base a horizontes. Hay una horizonte que se llama horizonte 0, horizonte A, horizonte B, hasta el D, en este caso. Recuerda, por ejemplo, que cuando usted le pregunta, vamos a ver, señorita, que está adelante, Daniel, por favor, ¿me ayudas? ¿Qué es el horizonte 0, chicos? A ver, adelante. Horizonte 0. En esta capa, la materia orgánica se halla en proceso de descomposición. Muy bien. Entonces pregunta, ¿cuál es el horizonte donde la materia está en descomposición? Respuesta, el horizonte 0.
¿Ya? Recuerde que en esta capa hay descomposición de la materia orgánica muerta. Recuerde que entonces acá es una capa rica de materia orgánica, o sea, materia, por ejemplo, glucosa, proteínas, etcétera también, ¿no? Organismos autótrofos, heterótrofos, muertas, ¿no? Entonces, esta parte es rica en eso, el horizonte cero. Pregunta, el horizonte A, por favor, ayúdame a leer tú mismo, por favor. Horizonte A. Ocurre la lixiviación, desplazamiento de sustancias solubles o dispersables hacia capas inferiores. Así es, perfecto. Pregunta, ¿dónde ocurre la lixiviación? Respuesta, ¿en qué horizonte? Entonces, palabras claves nada más, ¿no? Estamos entrenando. Te pregunto, ¿qué más me importa? ¿Dónde está la roca madre? Vamos. En el horizonte D. Profesor, ¿qué es la roca madre? Mira, pues, tú llegas hasta un punto determinado, te vas adentrando, y hay una zona bastante solidificada. O sea, es como si tú llegas, ¿no? Vas profundizando y tu cabeza se choca. Listo, horizonte D. Vamos a la siguiente parte, el agua entonces. Entonces recuerden, el suelo, recuerden entonces, la lixiviación, ¿por qué se produce? Pregunta. Por la presión de las aguas freáticas o aguas subterráneas. Recuerde que el agua va bajando y en este caso pues el suelo lo que va a hacer es disgregarse, ¿no? En este caso las rocas que son parte de la roca madre van a formar fragmentos, ¿de acuerdo? A través de esta lixiviación que es la aparición de aguas freáticas o subterráneas. Es decir que el agua tiene la capacidad de poder romper o rizar la roca madre. La siguiente parte, que es más preguntado en examen de admisión, recuerde que el agua es considerado lo que se denomina la hidrógeno, ¿cierto? Pregunta, van a haber algunos seres, ¿de acuerdo? En silencio, por favor. Van a haber algunos seres, por ejemplo, que van a soportar grandes cambios de salinidad. Van a haber mares, por ejemplo, que son muy salados. Y van a haber animales que van a tener, digamos, esa capacidad para poder soportar esa extremada salinidad. A eso se le llama como animales eurialinos. Repito, eurialinos. Ejemplo, para ustedes, el salmón, pregunta de si cree que esto ha sido, salmón, el camarón de río y las anguilas son ejemplos de animales eurialinos. No te olvides, ¿eh? Eso ha sido pregunta de ese crédito. Te van a preguntar así. De ejemplos de animales eurialinos. Clave A, salmones y anguilas. Respuesta C. Pregunta, si un animal eurialino soporta grandes cambios de salinidad, ¿qué animales o cómo se llaman los animales que no soportan esos cambios? ¿Cómo se llama? Estuarinos. Muy bien, ejemplo, vamos. La trucha de río y el atún, ¿sí o no? Perfecto, la trucha de río y el atún. Pues te pregunto, vamos. ¿Qué son las plantas halófitas? Plantas que soportan grandes cantidades de sal. Ejemplo, la grama salada, pregunta clásica de diarrea. ¿Ya? Van a haber bacterias que soportan cantidades abundantes de sal, que se le llaman las halobacterias, prefijo de halo, sal, bacterias que soportan grandes cantidades de sal. Por ejemplo, las salicornias, ¿no? Igualito, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿qué mar es este? Miren ustedes la gran cantidad de sal. ¿Cuál es el mar más salado del mundo? ¿El mar rojo o el mar muerto? El rojo, muy bien. El mar rojo. Solamente un niño se le ocurre preguntar eso. ¿Por qué se llama mar rojo si es mar azul? Ya voy, chicos, pregunta. Rápido, vamos. Oye, dame un ejemplo de animales eurialinos. Respuesta. En tu mente, vamos. Salmón, camarón de río y anguila. Así tiene que ser rápido la respuesta. Oye, estrelolino, la trucha y el atún. Acuérdate de la trucha más que todo, la trucha. Te pregunto entonces, oye, vamos, el aire ahora. ¿Cuál es el componente más abundante del aire? Respuesta. Nitrógeno. No llevas oxígeno, ¿no? No llevas oxígeno. Te puedo preguntar, ¿los porcentajes? Sí, ya lo han hecho. Representa el 21% de la atmósfera. Respuesta. ¿Te das cuenta? Representa el 0.03 de la atmósfera. Pregunta, lo más importante, recuerda que en el caso del CO2, recuerda que es el principal gas de efecto invernadero. Ahí está. Pregunta, ¿qué es el efecto invernadero? Pregunta, a ver, ¿quién me dice qué es el efecto invernadero? Vamos. Por favor, no voy a ir.
Lee, por favor, efecto invernadero, vamos. Es el calentamiento de la superficie de la Tierra ocasionada por la absorción y conservación de radiación solar por un grupo de gases dentro de los que destaca el CO2. Por ejemplo, tú sabes, mucho antes que tú nacieras, la avenida Abancay era un desastre. ¿Conoces la avenida Abancay? No sé. No, profe. Soy de Miraflores, yo no conozco. Soy de me llaman hermano Miraflores, que no nada. Escúchame, el efecto invernadero, recuerden ustedes, que por ejemplo, un carro emite, ¿no? Hace combustión, por los carros de repente, los carritos antiguos, ¿no? Las 70, los que pagan el 2 de mayo, por ejemplo, o de repente las fábricas, ¿no? Los humos de las fábricas, los carros, etcétera, y la combustión de la madera, la quema de basura, etcétera, generan entonces una gran cantidad alrededor del planeta Tierra, una gran cantidad de dióxido de carbono o CO2. Esta cantidad excesiva de dióxido de carbono se pone alrededor del planeta Tierra, generando entonces, cuando los rayos de la luz solar ingresan, normalmente salen siempre, es lo normal. Pero como hay una gran capa de dióxido de carbono debido a la contaminación del aire, debido a la contaminación ambiental del hombre, genera entonces que estos rayos ultravioletas, los rayos solares entren, pero les sea difícil salir. Entonces, una parte de energía queda, digamos, sale, pero otra parte es absorbida y retenida en la atmósfera. Debería de salir ese rayo, debería de salir ese calor, pero queda retenido, provocando un efecto invernadero. ¿Cómo son los invernaderos? Los invernaderos retienen calor para la producción, para la reproducción, etc., ¿no? Entonces, claro, la temperatura aumenta. Entonces te preguntan, ¿cuál es el principal gas de efecto invernadero? Tú dices el dióxido de carbono. ¿Y qué es efecto invernadero? Es un calentamiento, ¿no? Por ese atrapamiento de gas. Entra la luz solar, entran los rayos ultravioletas, eso tiene calor, y es difícil que salga. Se queda atrapado generando esta zona roja que está acá, que es pues el atrapamiento, ¿no? Hay un protocolo que se llama el protocolo de Kioto, ¿de acuerdo? Usted investigue, por favor. Este protocolo de Kioto se reunieron los países, digamos, más poderosos del mundo, incluido Perú, por el caso, en el que se comprometían algunos, no todos, en reducir los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, el dióxido de carbono, por ejemplo, el metano, etc. ¿De acuerdo? Pero la pregunta es, tú como empresario, tú como gran empoderado o como gran ¿cómo se dice? Como gran gobernador, por ejemplo, si tú sabes que tú eres potencia mundial y tu potencia depende de las fábricas, porque tú eres un gran productor de autos, por ejemplo, y sabes que necesitas fábricas, reducir el CO2, entre comillas, es perder dinero. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que, por ejemplo, algunos países no estuvieron, eso ya te explicará tu profesor. ¿Quién dice geografía? Ya, él te explicará de qué trata el protocolo de Kioto. ¿Ya? El protocolo de Kioto. Es un protocolo donde varios países, no todos, ya te explicarán de qué trata eso, se comprometieron entonces a reducir el efecto invernadero. Lógicamente, a algunos que no les convenía, pues no lo hicieron, no firmaron. Pregunta entonces, ¿cuál es el principal componente del aire? Respuesta en biología, el nitrógeno en 78%. Le pregunto, el 21% me representa de la atmósfera es el oxígeno. Le pregunto entonces, ¿cuál es el principal gas de